Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento conversaremos acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho. Este programa y los que vienen serán programas especiales porque vamos a abordar esto que ven aquí, la criminología actual, mi primer libro, y evidentemente todas las concepciones criminológicas están relacionadas con la génesis de la criminalidad. ¿Qué ocurre? ¿En qué momento una persona se convierte en criminal? ¿Será que podemos saber si alguien nace o se hace criminal? Esos aspectos que, querrámoslo o no, forman parte de nuestro día a día y que necesitamos conocer. Ponte cómodo porque a partir de este momento vamos a hablar de genética forense, los nuevos hallazgos que hay en el mundo de la criminología actual y poder encontrar algunas respuestas hacia esas preguntas que nos hemos hecho acerca de los estados de peligrosidad de los individuos. Este programa llega a ustedes gracias a Latina Medios y todo el equipo de mi magnífico canal que ha dicho sí a esta propuesta en donde pretendemos acercarnos cada día más a ustedes y justamente haciéndolo a través de un lenguaje didáctico, llano y que llegue. Agradezco a todos ustedes la interacción que han hecho a través de las redes sociales y a través de mi número telefónico y les recuerdo que estos canales están abiertos y disponibles para que envíen todas las dudas que tengan. Entrando en materia, vamos entonces a preguntarnos qué ocurre con la delincuencia. ¿Una persona nace o se hace delincuente? Pero para hablar de esto hay que irnos un poquito más atrás, hay que pensar en cómo ocurrió, cuáles fueron esos orígenes de la investigación criminal en cuanto al hecho de determinar si realmente una persona podría nacer con alguna predisposición a delinquir. Hace aproximadamente unos 200 años, en Italia, César Lombroso, psiquiatra, habló acerca de la posibilidad de que un individuo naciera con cierta predisposición morfológica para la delincuencia. De hecho, empezó a hacer estudios en personas que estaban privadas de libertad en algunas cárceles italianas y encontraba algunas similitudes desde el punto de vista morfológico. ¿Y eso es qué? Esas son las características físicas de un individuo. Él decía que el criminal tiene ciertas características físicas que lo distinguen de otras personas que no son criminales. Y en este sentido hizo una clasificación que hasta el momento ha sido bastante preponderante a los efectos de tratar de adentrarse al conocimiento de la génesis criminal y que ha servido de referencia para algunos investigadores en la materia para poder entender más o menos esos estados de peligrosidad que en ese momento científico esta persona tenía con las pocas herramientas con las que contaba para esa oportunidad. Hablamos entonces de características físicas que él estableció eran comunes en los criminales y nos hacían a nosotros reconocer a una persona según su estado de peligrosidad. Y fíjense que cuando nosotros reflexionamos al respecto, nos podemos poner a pensar ¿qué ocurre cuando vemos a una persona con ciertas características físicas que nos da la sensación de que es una persona peligrosa, de que hay un sesgo allí humano en cuanto a ese estereotipo de ese individuo y creemos que esa persona puede hacernos daño? Desde el punto de vista de lo que son nuestras culturas latinoamericanas, hemos, si se quiere, estereotipado el aspecto de un criminal. En algún punto hemos establecido que ciertos modismos, ciertos rasgos conductuales y ciertas características físicas podrían en algún punto convencernos de que alguien tiene un aspecto peligroso o lo que se conocía antes en el tema de la sospecha. Lo que los funcionarios policiales en algunos casos denominan actitud sospechosa, no me pueden negar que inicia con la apariencia de un individuo. Y esto es el resultado de esos estigmas que vinieron desde hace estos 200 años que les estoy hablando. Querrámoslo admitir o no, somos una sociedad que le ponemos etiquetas a las personas según su aspecto físico. Además de, evidentemente, analizar un poco sus conductas, tendemos a ver y a dar, si se quiere, una categorización o un señalamiento de un individuo por cómo se ve. No en vano, esos famosos dichos de las abuelas, el viajero se conoce por la maleta, el libro se conoce por la portada y en fin. El punto es que, sea esto cierto o no, sea positivo o no,
La ciencia ha avanzado de tal manera que hemos llegado a establecer algunos criterios en los análisis forenses desde el punto de vista de la genética misma que nos llevan a decir que probablemente esta persona no estaba equivocada al establecer que sí, posiblemente un individuo nacía con una predisposición a delinquir. Y pensemos lo siguiente. Cuando vemos en un grupo familiar, en un árbol genealógico, el tema de patrones comunes desde el punto de vista de enfermedades, de patologías. Mi padre es hipertenso, entonces yo desarrollé hipertensión. Mi abuelo era diabético, mi padre es diabético, probablemente yo lo sea. Y así podemos ver que patologías como los trastornos bipolares, la esquizofrenia, la epilepsia y en fin, algunas situaciones que tienen que ver con el sistema nervioso central, pero que forman parte de lo que es la concepción biológica de un individuo, es decir, son congénitos, vienen entonces arrastrándose desde el punto de vista heredobiológico y tienen que ver con explicaciones que la ciencia ha dado a la conducta criminal. Les cito otro ejemplo, comportamientos femeninos. Usted como que anda en sus días, que anda como medio brava, medio molesta. Aunque a las mujeres no nos guste admitir esto, en algunos casos esto tiene mucho sentido, porque hay un trastorno endocrino en nuestras hormonas, está una fluctuación allí ocurriendo que hace que evidentemente tengamos un comportamiento diferente. Investigaciones nos han demostrado que desde el punto de vista del análisis imagenológico del cerebro, el comportamiento en esos neurotransmisores pueden explicar razones por las cuales un individuo de pronto tiene cambios conductuales. Han oído hablar de una persona que quizás tuvo un accidente de tránsito y se pegó fuertemente con el parabrisas a nivel de la frente y de repente su conducta cambió. Esto tiene una explicación científica y es justamente una de las cosas que recojo en este libro, que trato de mostrar explicaciones a la conducta criminal. Lo que se denomina criminogénesis, es decir, la génesis del crimen está explicado en estas humildes páginas que presento para todos ustedes y que evidentemente viene a buscar esas respuestas que durante tantos años hemos tratado de encontrar. Cuando hablamos de un César Lombroso hace 200 años aproximadamente, vamos a pensar en un individuo que, si se quiere, era un pionero en lo que estaba diciendo porque nadie se había atrevido a opinar así. Hablamos de una persona que quizás con pocas herramientas desde el punto de vista científicas se atrevió a establecer una opinión que en su momento sirvió muchísimo para ver diferente ciertas cuestiones de la época. Y aunque para algunas personas es algo muy criticable por aquello del determinismo y aquello de estar todo el tiempo señalando y categorizando a una persona por su aspecto, siempre indico en cada una de mis clases a mis alumnos y en cada una de las conferencias a las que me invitan y a estos espacios que, aunque no lo querramos aceptar, estamos supeditados a considerar lo que es una persona de entrada por su apariencia. Y esto, evidentemente, la ciencia nos ha demostrado que puede confundirnos, que puede hacernos caer en un error, porque ¿qué ocurriría entonces con esa gran cantidad de personas que efectivamente pueden cometer un delito y no tienen apariencia de delincuente? Pero eso justamente es de lo que vamos a estar hablando entonces en el día de hoy, en este programa dedicado específicamente a la genética forense y al contenido de lo que es el capítulo 10 de mi libro. Así que no te vayas, porque al regreso vamos entonces a hablar específicamente de esos genes que han sido descubiertos y que tratan de explicar todo esto que hemos dicho. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de la genética forense. ¿Qué será eso? ¿Con qué se come? ¿Qué pretende la ciencia explicar en cuanto a los estados de peligrosidad? Justamente esto es lo que trato de encapsular en estas páginas de mi primer libro, Concepciones Criminológicas, y específicamente en el capítulo 10 hablo acerca del hallazgo de dos genes desde hace aproximadamente unos 25 años que están siendo mucho más estudiados y que tratan de explicar los estados de peligrosidad, las reacciones impulsivas de los individuos, comportamientos que de pronto no sabemos explicar, que decimos, bueno, ¿y a este qué le pasó? ¿A este qué le picó? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué reacciona de esa manera?
quizás las respuestas estén a nivel de la genética forense. El primero de los genes se conoce como el gen MAOA o el gen del guerrero. Esto es un gen que se encarga de neurotransmisores o de impulsar neurotransmisores que son tendentes a liberar hormonas tales como la serotonina y que justamente llevan a establecer controles en cuanto a la conducta. Este gen del guerrero está siendo estudiado porque aparentemente la existencia de este gen en la cadena de ADN de un individuo o de su grupo familiar muestra la explicación a reacciones impulsivas, a reacciones violentas. Ustedes han notado que hay personas que quizás son un poco más pacíficas que otras, que quizás se toman las cosas de determinada manera en relación de reaccionar como si lo hacen otros. Quizás entonces la explicación pueda venir justamente por ahí. Además, está el gen CDH13 que trata de explicar la impulsividad y el comportamiento criminal. Este gen está asociado con la adhesión celular y el desarrollo neuronal y ha llamado la atención de la criminología porque muestra cómo un individuo realmente tiene entonces algunos aspectos que, como lo hemos venido diciendo, se llevan a cabo con los análisis de su comportamiento. Y este análisis del comportamiento en relación a aquellas cosas que no sabe explicar. Los impulsos tienen que ver con aquello que en algún punto quizás nosotros deseamos, en algún punto quizás nos llama la atención, pero que para algunas personas es fácil controlar y para otras no. Entonces, ¿qué ha dicho la genética forense? El tema de este gen MAOA en su variante baja, MAOA-L específicamente, ha estado muy asociado con la agresividad en los últimos años y este CDH13 pues también ha hecho que se determine la existencia incluso en algunas patologías como el trastorno de hiperactividad. Y esto entonces nos indica que algunas personas con algunos rasgos comportamentales desde la infancia nos dijeron que estaba ocurriendo algo que no era normal. Y cuando nosotros vemos a un niño con ciertos comportamientos que van un poco a ser más disruptivos a lo que es el comportamiento de un niño común, entonces decimos, algo está pasando aquí con este muchacho, pero luego entonces nos hacemos la vista gorda y decimos, bueno, pero hay otros niños que son, que si se quiere, más tremendo, otros que son más inquietos y preferible que sea así, a que sea de otra manera, y no nos ponemos a detenernos a ver realmente qué está pasando desde el punto de vista de toda esa parte de su conformación biológica y de todo lo que es su estructura cerebral en cuanto a esas reacciones y a esos impulsos. Por esta razón, entonces la ciencia pretende dar explicaciones y para ello les cito justamente algunos casos que están siendo estudiados a nivel mundial y que tienen que ver con estos genes a los que le hago referencia. El primero de ellos se trata del caso de Bradley Wardrop en el año 2009 en los Estados Unidos, en donde esto se trata de un individuo que agredió y fue por supuesto llevado a investigación y a un juzgado por asesinar a una persona y a su esposa. Y esto implicó que la defensa invocara el hecho de que existía en él la posibilidad de tener este gen, el gen MAOA. Y al analizarlo se encontró que era positivo la existencia de este gen en su cadena de conformación de ADN y ocurrió que esto significó una atenuación en su pena. ¿Y por qué quiero ser de pronto categórica al establecer este tema de la responsabilidad penal? Cuando hablamos de estos genes explican la criminalidad. Estos genes tratan de dar respuestas desde el punto de vista científico a las razones por las cuales un individuo desde el punto de vista conductual es más impulsivo y es más agresivo. Pero estos genes o la existencia o el hallazgo de ellos no son eximentes de la responsabilidad. Quiero decir que por el hecho de ser positivo, alguno de ellos no significa que no vas a ser llevado a una cárcel, no significa que no vas a tener responsabilidad penal, pero significa que el tribunal, el juzgador, debería considerar esta preexistencia, esta predisposición genética para calcular la pena que se te va a imponer. Y esto es así por aquello de que no es lo mismo que una persona que no pueda frenar sus impulsos actúe como respuesta a ese impulso biológico a otra persona que sí los pueda frenar.
y sobre todo, y lo más importante, que es justamente una de las cosas por las cuales hago esta investigación, es el hecho de qué es lo que nosotros podemos hacer como sociedad en relación a esto, pero de esto hablaremos más adelante. Otro de los casos se ocurrió o tuvo lugar en Italia y tiene que ver con un ciudadano de origen argelino, de apellido Bayut, que asesinó a un hombre en un ataque de ira. Y luego que este ataque de ira cesó, él se mostró evidentemente sorprendido por lo que había hecho y su defensa, recordando pues este caso estadounidense que acabo de citar, solicitó el análisis de la genética forense para determinar qué ocurría con esta persona. Efectivamente, al hacer los estudios correspondientes se encontró que también tenía grado positivo para este gen MAOA en su variante baja, MAOA-L, y esto hizo que el tribunal italiano también bajara la pena. ¿Y por qué es importante esto a los efectos del derecho? Porque estamos dándonos cuenta que a nivel reciente encontramos cambios justamente en esos comportamientos de los tribunales y en esos comportamientos de la justicia en cuanto a estas reacciones, en cuanto a esta nueva información que se tiene desde el punto de vista genético. Además de ello, existe un caso que a mí particularmente me fascina mucho citarlo y es el caso de Andreas Breivik en Noruega en el año 2011, quien cometió un ataque terrorista masivo con 77 muertos y solicitó su defensa este análisis genético para poder tratar de explicar su conducta. Y en este caso, aunque no se usó evidentemente este resultado directamente en el juicio por la múltiple cantidad de víctimas que se llevaron aquí en este delito tan terrible, se demostró algo bien interesante con estos genes y es cómo la formación de un individuo va a incidir que estos genes sean justamente más proclives a aflorar en el comportamiento. ¿Por qué? Porque si tenemos entonces a un individuo con estos grados positivos en estos genes y le añadimos crianzas violentas, le añadimos situaciones que tienen que ver con agresión, con maltrato, con abandono, con cualquier forma que pueda desde el punto de vista conductual transformar ese desarrollo de la propia percepción de la valía que tenemos todos los individuos, entonces aquí existe un detonante que lo activa. Es como que cuando las personas que utilizan algunos condimentos le añaden pimienta para hacerlo más potente, más o menos algo así, para llevarlo a un ejemplo. Tiene que ver esto con la genética forense y con estos genes específicamente. Esto es de gran importancia para la comunidad internacional y para toda el área científica, sobre todo en el contexto criminológico, porque nos está diciendo que si nosotros conocemos a un individuo en cuanto a lo que es su carga genética y también tenemos información acerca de lo que ha sido su historia de vida, entonces probablemente podamos predecir alguna conducta o podamos evitar que reincida en una conducta agresiva, impulsiva, en fin, criminal. Y esto nos lleva también entonces a la siguiente pregunta. ¿Debemos nosotros establecer un estado de peligrosidad previo a un individuo que no ha delinquido? No te vayas porque al regreso vamos a responder justamente a esta gran interrogante ética que hace que las personas tengan un poco de miedo al hablar de genética forense. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando acerca de la genética forense y los estados de peligrosidad. Decíamos que se han llevado a cabo algunos estudios, citamos estudios del año 2009, 2011, pero vengámonos un poco más acá. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues lo cito. Fíjense que en el año 2015 se llevaron a cabo estudios criminales en Finlandia, aproximadamente unos 900 reclusos de cárceles finlandesas, en donde se hizo justamente este análisis de la existencia de estos genes. Se arrojó que aquellos que eran positivos a los genes MAOA en su fase baja de L y aquellos que tenían el gen CDH13 tenían 13 veces más probabilidades de tener un historial de violencia extrema y en este sentido tenían una mayor prevalencia de esa conducta impulsiva. Por otra parte,
Investigaciones relacionadas con el trastorno de hiperactividad, esto es súper interesante, demostró en el año 2017 que hay una especie de mezcla entre el trastorno de hiperactividad y la delincuencia. ¿Por qué? Porque el gen CDH3 específicamente se encuentra en la mayoría de las personas que están diagnosticadas con este trastorno. Y en este sentido, estas variantes de este gen están, como lo he venido diciendo, asociadas a impulsividad y a trastornos de conducta que evidentemente son factores de riesgo desde el punto de vista criminológico. Ejemplo de ello lo vemos en delincuentes juveniles y lo vemos en aquel potenciador al que les hacía referencia en la sección anterior en cuanto al entorno violento. Además de ello, se llevó a cabo un metaanálisis en el año 2014, que es el metaanálisis de Fitz y Waldman, que establece que los portadores del gen MAOAL con maltrato infantil tienen 3 veces más riesgos de conductas violentas. En este sentido, para lo que es el último análisis, año 2023, recientemente, hace apenas 2 añitos, les cuento que aproximadamente un 30% de los reclusos por crímenes violentos han sido encontrados positivos con estos genes, lo cual nos lleva a un aproximado también de un 12% de la población general para el gen CDH3. Entonces, ¿qué nos está diciendo la ciencia en este momento? Que sí existe algo en nuestra carga genética que implica o que incide en el estado de peligrosidad. Pero si yo tengo entonces algún grado de positividad en uno de estos genes, yo debo ser considerado una persona peligrosa y en consecuencia aislada de la sociedad. La respuesta es no. La respuesta es: vamos entonces a obtener esta información y vamos a monitorear conductas, vamos a verificar qué requiere nuestro cerebro desde el punto de vista de la bioquímica para controlar estas situaciones. Fíjense que algo que estoy estudiando actualmente es el comportamiento del agresor sexual y me doy cuenta que un agresor sexual tiene en la mayoría de los casos algunos niveles de serotonina y testosterona alterados. Estas son hormonas que deben estar reguladas porque forman parte del comportamiento criminal y del comportamiento conductual en general, ¿no? Entonces, si estas hormonas no están reguladas, la persona los impulsos no los va a poder controlar. Y por eso cuando hablamos de un agresor sexual, no se puede controlar al observar a su potencial víctima. Y en este sentido está esa lucha interna entre esa parte biológica que no puedes controlar, porque es como cuando tienes frío o como cuando tienes calor, y esa parte del cerebro que marca las inhibiciones, además de todos los aspectos morales y conductuales que como sociedad nosotros arrastramos. Entonces, imagínense cómo incide eso en un individuo. En este sentido, cuando hablamos de el futuro de la genética forense, nos damos cuenta que es necesario entender que así como llevamos a nuestros niños pequeños con el pediatra a que le pongan una vacuna, necesitamos saber cómo viene desde su composición en el ADN, cómo está a nivel genético. Cuando estamos en gestación, las madres hacemos análisis para ver si nuestros hijos vienen con alguna malformación genética, con alguna condición, bien sea por algún síndrome de Down o cualquier otro síndrome que pueda afectar su sociabilidad, su motricidad, en fin. Y, ¿por qué no ir más allá una vez que tenemos al bebé con nosotros para analizarlo cómo está? De hecho, los avances ahora con la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con estos avances médicos que son tan agigantados en esta era, nos llevan a predecir si una persona tiene factibilidad alta de padecer cáncer, de padecer Alzheimer. ¿Por qué no entender también e invertir parte de nuestros recursos y nuestro tiempo para conocer los posibles estados de peligrosidad de un individuo? Porque le pregunto a usted en casa, si usted supiera que existe la posibilidad de conocer si su hijo tiene un estado de peligrosidad y prevenir con la medicación, la terapia o el resultado del remedio que fuere suficiente para esto, que su hijo incurra en un tipo de criminalidad, no lo haría. Esto es justamente la reflexión a la que estamos llegando.
Hemos visto que existen situaciones que tienen que ver con el determinismo genético y que son implicaciones legales que vienen a, como sociedad, establecernos qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podría pasar o no con un determinado individuo. Y ello nos lleva a reflexionar justamente acerca de qué hacer o no hacer. Cuando tenemos a una persona con un evidente estado de peligrosidad, es decir, un niño que en lugar de jugar tranquilamente destruye todo, tiene una necesidad de destrucción, una niña que en lugar de peinar su muñeca le provoca quemarla, le provoca romperla, le provoca incluso hacerle daño. Y esto lo vemos que se va haciendo cada vez más grande y luego se transforma en daños a animalitos. No deberíamos alertar qué está pasando en la mente, en la parte bioquímica del cerebro de esos niños. Como sociedad, ¿qué estamos haciendo para prevenir este tipo de situaciones, este tipo de comportamientos? Esto es lo que pretende hacer la genética forense. Y para ello es importante entonces hacer referencia que la genética forense no es justamente la responsable absoluta de la criminalidad, pero sí determina la condición o la existencia de ciertos condicionamientos que hacen que sea más fácil el detonante de una reacción peligrosa, de una reacción impulsiva que se traduce en un estado de peligrosidad y en un crimen. Por ello, me permito citar, como lo hice acá en mi obra, una frase dicha por el neurocientífico Robert Sapolsky, quien dice: los genes cargan el arma, pero el ambiente aprieta el gatillo. ¿Y a qué voy con esto? El tema de la conducta de un individuo está siempre condicionado por el medio ambiente. Imagine que usted tiene un niño con alguno de estos genes allí en su condición, ¿ok? Estos genes evidentemente forman parte desde el proceso embrionario, entran en toda la fisionomía de esa composición biológica de cada uno de nosotros. No podemos hacer nada para quitárnoslos, no los podemos sacar, por lo menos la ciencia hasta ahora no ha logrado algo de esto, pero sí hemos logrado hacer controles a esto. Y si yo tengo entonces a un niño con un gen de CDH13, por ejemplo, que me está mostrando unos estados de peligrosidad, que me está mostrando unas reacciones conductuales adversas y adicionalmente lo coloco en un ambiente de violencia, bien sea en el interior de la vivienda, con los familiares o en el lugar del centro educativo, entonces allí yo voy a tener un caldo de cultivo hacia la peligrosidad. Si yo tengo a un individuo con estos impulsos y no puede frenarlos y no puede controlarlos, y hay desde el punto de vista farmacológico algún medicamento que regule, que equilibre esa situación, entonces ¿por qué no investigar lo suficiente para dosificarlo? Porque al fin y al cabo, acá lo que se quiere es buscar las herramientas para que esto no se transforme en criminalidad. Al regreso y para el cierre, vamos a hablar justamente del tratamiento que actualmente se está haciendo en virtud de los resultados de genética forense que han sido obtenidos y cómo esto ha ayudado al entendimiento de jueces, fiscales, defensores y, en fin, la sociedad en general acerca del tratamiento de un criminal. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance y hoy hemos conversado acerca de la genética forense. ¿Qué nos dice la ciencia actual de la mano de la criminología acerca del comportamiento de un individuo y si existen explicaciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista tecnológico que nos ayuden a tratar de conocer y comprender el comportamiento criminal? A nivel cerebral se han estudiado desde hace muchísimos años lo que se conocen como las 47 áreas del cerebro, ¿ok? En este sentido, las 47 áreas de Brodmann tienen que ver con una especificación de cada una de las áreas del cerebro y el comportamiento criminal. Y lo maravilloso de estos estudios es que te llevan a darte cuenta que cuando hay afectación en alguna de las áreas del cerebro, algo falla.
Imaginen un cableado que de repente se corta la corriente por alguna de las partes, entonces no sirve alguna de nuestras funciones, tal cual ocurre a nivel cerebral. La genética forense ha tratado de demostrar cómo afectaciones a nivel, pues justamente de esa composición genética de cada uno de nosotros como individuos, tiene o no mayores incidencias en el comportamiento. Y esto es lo que estamos en este momento de nuestra historia dándonos cuenta que existía. Y si empezaste a ver este programa desde el inicio, recordarás que te dije que hace aproximadamente 200 años un italiano indicó que los delincuentes en su concepto nacían con una condición y podían ser reconocibles desde el punto de vista físico. Hoy nos damos cuenta que este hombre no estaba tan equivocado, pero su error vino al establecer características visibles, características físicas, que no necesariamente se evidencian o se vislumbran a nivel macro con un individuo, sino que se hacen con microscopía electrónica, como lo es los genes de la parte humana. Ello nos demuestra que sí, probablemente entonces nuestra predisposición genética establezca algún estado de peligrosidad ahí subyacente, un factor de riesgo en cuanto a desarrollar o no. Puede que de pronto en un grupo familiar haya una célula cancerígena que pueda ser activada en alguna persona, pero en otros no. No necesariamente todos los integrantes de un grupo familiar deben tener cáncer si alguno de sus antecedentes lo tuvo, si alguno de sus antecesores lo tuvo. Y esto nos lleva justamente a reflexionar acerca de qué estamos haciendo como sociedad al respecto. Como no conocemos esta información, nos está pasando por las narices y no nos estamos dando cuenta. Pero ya teniéndola a nuestro alcance, ya sabiendo que esto realmente puede ocurrir, entonces podríamos evitar alguna situación o que algún hecho se convierta en punible. Entonces, justamente, ¿qué está pasando? Actualmente, los análisis de genética forense en prisiones, sobre todo prisiones europeas y prisiones estadounidenses, están llevándose cada vez con más frecuencia. Ya no se trata de estudiar el cerebro de un criminal una vez que falleció. Se trata de conocer las reacciones de un individuo en vida, hacer test, hacer interrogatorio, hacer análisis de sangre, verificar a nivel imagenológico cómo se comporta un cerebro, cómo es la reacción de un individuo al ser expuesto a imágenes violentas, a imágenes que pueden ser repudiables por muchos de nosotros. ¿Qué reacciones hay allí en la bioquímica cerebral y qué podemos hacer para controlarla? Si existen medicamentos para controlar la hipertensión, la diabetes y, en fin, cualquier tipo de mal funcionamiento de nuestro sistema, ¿por qué no atrevernos entonces a tratar de conocer qué tipo de medicación o qué tipo de terapia desde el punto de vista psicológico existe para controlar la conducta? Esto es justamente lo que pretende descubrir e investigar más a fondo la genética forense, y relacionándolo con la criminología son entonces las nuevas respuestas al estado criminal. Muchos me dirán, entonces significa que ahora los criminales van a tener una justificación por la cual se comportan de esa manera y no van a ser llevados a la cárcel. Para nada, nadie ha dicho eso. El derecho penal no va a cambiar, el derecho penal clásico impera a nivel mundial y establece las normas de comportamiento social porque es necesario hacer un control social a través del derecho penal. Pero la criminología, amparada en todas las ciencias auxiliares, y la genética forense es una de ellas, viene a humanizar ese derecho penal, viene a establecer una nueva óptica a la visibilidad que le damos a un criminal. No es lo mismo pensar en un criminal como una persona que no tiene más remedio y que debe pudrirse en una cárcel, que pensar que probablemente exista alguna factibilidad farmacológica o a través de terapia, cualquiera fuere, cognitivo-conductual, psicoanalítica, cualquier tipo de terapia psicológica fuere, que ayude a hacer que esa persona se reinserte a la sociedad, que esa persona vuelva a estar entre nosotros sin ser un peligro para sí misma o para las personas que lo rodean, porque hacia allá
es que va la nueva criminología. Recordemos que en nuestro país la pena máxima desde el punto de vista de las sentencias condenatorias es de 30 años. Y para algunos delitos esos 30 años ni siquiera se cumplen en su totalidad por aquello de que algunos delitos permiten beneficios procesales. Y así las cosas, entonces va a significar que un individuo que de pronto ingresó a una cárcel, imaginemos, por un homicidio y le fue impuesta una condena, imaginemos de 30 años, cumple su condena aproximadamente entre 15 a 20 años y si ingresó de unos 20 años va a estar de vuelta cuando tenga 40 y cuando una persona tiene 40 años todavía tiene un largo camino que recorrer. ¿Qué hacemos con ese individuo? ¿Cómo lo tratamos como sociedad? ¿Qué averiguamos acerca de él durante el tiempo en el que estuvo privado de libertad? Porque si hay algo que me parece fascinante es toda la información que podemos obtener de una persona privada de libertad por el hecho de precisamente tener que pagar esa deuda a la sociedad. Uno de los elementos que pudieran servir para nosotros crecer como sociedad es la investigación en aquellos individuos con caracteres violentos, agresivos, impulsivos, que cometieron crímenes atroces y que tienen muchísima información valiosa para dar a través de estudios no invasivos en ellos, que no necesariamente les afecten desde el punto de vista de un daño en su integridad física o emocional, sino que más bien les hagan darse cuenta que pueden ser partícipes de un cambio en la historia, que pueden ser un elemento importante para enterarnos nosotros de qué ocurre en la génesis delictiva, en qué momento se detona ese estado de peligrosidad y lo más necesario, llegar a aquellos aspectos que nos van a ayudar a combatir la criminalidad. De esto se trata justamente la intención de crear una obra como esta, en la cual se pretenda explicar la fenomenología criminológica y todos aquellos aspectos que en algunos casos ni siquiera conocemos. Lo que no conocemos es lo que es realmente peligroso para nosotros. La información va a siempre significar poder porque es el medio por el cual entramos, la puerta que se nos abre para poder arribar a las respuestas necesarias para aquellas cosas que desconocemos. Pero si cerramos los ojos ante la posibilidad de obtener más información, entonces evidentemente seguiremos a oscuras y seguiremos sin saber. Como reflexión final, quiero decirles que he pensado mucho en qué ocurriría con este tipo de información si cae en malas manos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se tiene conocimiento que una persona de un alto cargo, bien sea político, bien sea jurídico o empresarial, es positivo a alguno de estos genes? Se le va a estigmatizar, se le va a tratar como alguien peligroso que no puede tener condiciones gerenciales ni condiciones propias para dirigir alguna empresa, alguna nación, algún ente jurídico. Pues no, en realidad lo que se tiene es que justamente conocer estos estados de potenciales riesgos y controlarlos. Si usted sabe que usted es diabético y usted se toma su pastilla, usted sabe que no se le va a bajar la glicemia o no se le va a subir. Pero si usted no lo sabe y usted sigue consumiendo este ingrediente, entonces evidentemente se va a poner en riesgo. Igualmente ocurre con este tipo de individuos que podemos ser cualquiera de nosotros. Los estados de peligrosidad están en cada una de las conformaciones humanas y dependerá justamente tanto de este aspecto genético como de la historia de vida y los incentivos, los impulsos que hayamos tenido y sobre todo los ejemplos que hayamos vivido y las experiencias traumáticas para detonar o no esas situaciones de estado de peligrosidad. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos hablando acerca de estos orígenes de la criminalidad y continuemos enterándonos que el derecho está a tu alcance.